El Señor les bendiga, amados hermanos y hermanas. Les saluda el pastor Héctor Díaz de la iglesia Ebenezer Beckerfield aquí en la ciudad, en California. Le agradezco mucho al Señor y al apóstol Sergio Enríquez por la oportunidad que Él nos brinda de poder compartir la palabra del Señor por este medio. Sé que me ha confiado una hermosa tarea y le pido al Señor que me dé la gracia para poderlo hacer de la manera que le agrada al Señor. Pensando y orando al Señor con respecto a qué debería de compartir, venían varios pensamientos a mi corazón y me puse a pensar en lo hermoso de esta proclama, que cuando comenzamos a analizarla, la misma abarca varias facetas. Y esto lo podemos ver y entender cuando comenzamos a ver los sinónimos de la palabra reivindicar. Déjeme verlo rápidamente con usted, si usted mira su pantalla. Por ejemplo, los sinónimos de la palabra reivindicación, aquí los ve. Aquí podemos ver algunas facetas que abarca la reivindicación. No son todas, porque hay muchas más. Y con estas podemos darnos a entender la amplitud de lo que es la reivindicación. El enfoque que el Señor ha puesto en mi corazón con relación a esto es con relación al orden, el ordenar nuestras vidas desde la perspectiva bíblica. Y aquí hay varias palabras que tienen que ver con el orden. Por ejemplo, podemos hablar de recuperar el orden, podemos hablar de reparar el orden, podemos hablar de restituir el orden, podemos hablar de retomar el orden. De acuerdo a lo que está ahí, podemos recobrar el orden y etcétera, etcétera. Podríamos ver muchas más. Porque hay veces que pareciera que todo está en orden, pero a veces lo podemos ver que realmente no lo está. Por eso cuando comenzamos a ver al proverbista, él dice lo siguiente. Proverbios capítulo 14, versículo 12 en la versión TLA dice: hay cosas que hacemos que nos parecen correctas. Esta palabra correctas es la palabra yazar, que significa cosas niveladas, cosas que están derechas, cosas que son razonables desde nuestro punto de vista, o inclusive que las podemos ver rectas. Pero mire lo que dice la parte 2 del versículo. Pero al final de cuentas, llevan a la tumba. O sea que desde la perspectiva del hombre se cree que están bien, porque las vemos desde nuestra perspectiva natural o tal vez humana. Pero los frutos que se dan en el camino, tarde o temprano, comienzan a emerger y nos comienzan a mostrar que tal vez el camino, tal vez lo que pensábamos que estaba recto, no era el orden desde la perspectiva de Dios. Tal vez inclusive, viéndolo desde su perspectiva, pareciera ser un desorden. Por eso me gustaría, con la ayuda del Señor, tratar el siguiente tema con ustedes. Ordenando el orden y el desorden. Al nomás ver el tema pareciera que es redundante, pero no lo es. Pero antes de seguir me gustaría hacer una pequeña oración para que pudiésemos nosotros compartir con usted y trasladarle lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Amado Padre, estamos agradecidos por permitirnos compartir con tu pueblo. Por favor, pido el auxilio y la gracia que viene de tu presencia, Señor, para poder impartir y compartir a través, Señor amado, de tu palabra. Danos, Señor, tu Santo Espíritu, esa gracia que solamente viene de ti. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Entonces el tema se llama ordenando el orden y el desorden. Y como ves, se pareciera algo redundante, pero no lo es. Permítame explicarlo y lo vamos a comprender si va juntamente conmigo. Para empezar, debemos de aclarar y de definir qué es orden. ¿Qué es orden? En el orden de Dios. Veamos, por ejemplo, estos conceptos rápidamente. Cuando va al diccionario, dice que el desorden es la manera incorrecta de estar dispuestas las cosas o las personas en el espacio, o de sucederse los hechos en el tiempo. Otro concepto es
la situación o estado de confusión o de alteración de algo. Estamos hablando del desorden. También puede ser la alteración o trastorno en el funcionamiento de algo. Entonces, cuando hablamos, hermano amado, de desorden, estamos hablando de que las cosas no están o las personas no están en el espacio, en el lugar donde deben de ir, o que los hechos, o sea, las cosas que se hacen están fuera de tiempo, aunque se estén haciendo. O que, y por supuesto, lo que va a crear es un estado de confusión, una alteración de algo. Entonces, cuando hablamos con relación a lo que es el orden, quiere decir que las cosas, las personas están, cuando hablamos del orden, quiere decir que las personas están en el espacio correcto y en el espacio indicado. Cuando hablamos que se quiere decir orden, estamos hablando que hacemos las cosas en el tiempo indicado, en el tiempo correcto. Y cuando analizamos entonces nuestras vidas en relación a esta perspectiva de lo que es el orden, hermano, aquí podemos ver algunas cosas. Porque aunque seamos creyentes desde hace mucho tiempo, el tiempo no hace que necesariamente las cosas de nuestra vida estén en orden. Tampoco significa que el tiempo que llevamos en nuestra caminata esté en orden con Dios. Podemos entonces hacernos la siguiente pregunta. ¿En qué estado se encuentra nuestra vida? ¿Se encuentra en desorden? ¿Se encuentra en orden? ¿O se encuentra en el orden de Dios? Se parecen las dos partes finales, pero no. ¿Se encuentra nuestra vida en desorden? Pues es fácil verlo. En orden, hay que analizarlo. Y en el orden de Dios, aunque el orden y el orden de Dios se parecen, vamos a ver que hay algunas cosas que son diferentes. Déjeme mostrarle una figura de esto para poderme dar a entender mejor. Por ejemplo, cuando hablamos de desorden, el desorden siempre muestra un fruto. Por ejemplo, el desorden muestra confusión, muestra tinieblas, muestra pérdidas, muestra caos, muestra que hay una deformación. Por ejemplo, si estamos hablando de finanzas, si las finanzas no están ordenadas y, por ejemplo, hiciste un pago y la tarjeta no tenía el saldo suficiente, lo que va a pasar es que la compañía te va a cobrar un fee. O sea que ese desorden de no tener las finanzas ordenadas va a crear una pérdida. Y entonces, cuando hablamos de desorden, la Biblia lo relaciona con algunos síntomas: confusión, tinieblas, caos, o inclusive que algo se puede deformar. Por ejemplo, cuando vamos a Génesis capítulo 1, versículo 2, dice: y la tierra estaba sin orden. Ahora, note qué es lo que muestra la par. Dice que estaba vacía. O sea que el orden es sinónimo de algo estar vacío. Pero no solo estaba vacío, sino estaba inmerso en lo que eran tinieblas. Tinieblas cubrían la superficie del abismo. Me gusta cómo lo dice otra versión. Dice Génesis 1:2 en la NTV. Dice: la tierra no tenía forma. O sea que el desorden también habla de una deformación. Habla que estaba vacío, habla que había oscuridad que comienza a cubrir una área. O sea que cuando hablamos de desorden no estamos hablando de algo simple o algo a la ligera. Otra versión, hablando de este mismo pasaje, lo lleva a otro nivel y es tremendo cómo lo dice, porque de alguna manera lo enmarca de una manera diferente. Mire, la versión textual dice: pero la tierra se ha precipitado. ¡Wow! O sea que la tierra ha caído en un caos, ha caído en un vacío. ¡Qué tremendo! Entonces, el desorden es algo muy serio. Entonces, lo que el Señor nos está diciendo es que el desorden no es algo que a Él le agrada. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? Entonces, el desorden trae un fruto, pero entonces, ¿qué es el paso a seguir? Entonces, debemos devolvernos al Señor para que Él nos ordene. Y hermanos, pero pastor, ¿le está hablando a pueblo del Señor? Sí, pero es que el hecho que estemos en la iglesia no significa que estemos en orden. Muchas veces hay desorden y eso lo podemos ver por el fruto que cada persona está llevando.
Entonces, si hay confusión, si hay tinieblas, si hay pérdidas, si hay caos, si la imagen se ha deformado, muy probablemente la persona se apartó y necesita volverse al Señor para que el Señor ordene. Entonces, cuando hay un orden, también podemos ver un fruto. El fruto es que las cosas se comienzan ya a ver normales porque comienza a formarse. Las cosas comienzan a cambiar su aspecto externo. El orden no significa necesariamente, hermano amado, que haya un orden de prioridades. Entonces podemos ver que cuando hay orden, hay cosas que comienzan a tomar su normalidad. Hay cosas que comienzan a tomar un aspecto diferente. Pero esto no significa que haya un orden de prioridades. Ejemplo. Esto significa que puede haber orden. Sí, puede haber un orden, pero sin tener orden de prioridades. El peligro del orden sin un orden de prioridades es que puede crear, hermano amado, una rutina en la vida de una persona. Y al entrar en una rutina, porque no hay un orden de prioridades, aunque haya orden, entonces se pierde el sentido, se pierde el propósito. Se puede perder la razón del por qué hacemos lo que hacemos. Y el riesgo de este tipo de conducta es que cuando no hay un orden de prioridades es que se puede volver vacío. Y el cumplimiento de la misma puede hacer que nos quedemos cortos inclusive en la voluntad del Señor. Déjeme explicarle esto con un ejemplo. Usted recordará, por ejemplo, bueno, ya vimos estas cosas, pero usted recordará, por ejemplo, el rey Saúl. En su aspecto externo, él se veía en orden, exitoso, pero en su interior carecía de un orden de prioridades. Esto está muy claro en las Escrituras, porque aunque el mismo Señor fue el que lo estableció, cuando Saúl estuvo en el reino, Saúl no le dio la prioridad al Señor en su vida. Esto lo llevó a vivir una vida, aunque en orden, pero apartado de Dios, fuera de la voluntad de Dios. Imagínense, comenzó a vivir una vida de apariencias, de quedar bien ante los demás, aunque él mismo defraudara a Dios. En lo exterior él se veía bien, él se veía en orden, pero como no había un orden de prioridades en su interior, esto lo declara la Escritura. David, cuando está llevando el arca del Señor a Israel de nuevo, él dice algo que nos revela con lo que estoy diciendo, de que en el caso de Saúl tenía un orden aparente, pero el orden de prioridades no estaba, porque se puede estar en desorden, se puede estar en orden, pero sin orden de prioridades. Y si se está en orden de prioridades, este es el caso del rey Saúl. Déjenme darle un ejemplo de lo que dice Primera de Crónicas capítulo 13, versículo del 1 al 3. Después de consultar a los jefes de 1000 y de 100 soldados y a todos los oficiales de David, David mandó a traer de regreso el arca de nuestro Dios. La verdad es que desde el tiempo de Saúl, note esto, mire cómo lo remarca. La verdad es que desde el tiempo de Saúl no le hemos prestado atención. O sea que el arca no fue una prioridad para Saúl. Él reinó 40 años. Durante todo este tiempo que él tuvo el poder, nunca se preocupó por la presencia del Señor, por traer el arca al lugar de su morada. Esto lo llevó, hermano amado, a tener no prioridades en su corazón, aunque externamente se miraba que estaba en orden. Esto lo llevó a él mismo a ser presa de sentimientos de religiosidad, de sentimientos de celos que lo rodeaban. Por eso es que es ese problema. Cuando hay orden pero no hay prioridades, esto crea vacíez en el corazón. Gran parte del ministerio de él se lo pasó persiguiendo a David. En vez de administrar el reino que Dios le había dado, él comenzó a perseguir a David. Su vida fue una vida vacía, una vida sin propósito.
Esta vacíez lo llevó a ser, imagina hermano, a ser presa de espíritus inmundos. Este mismo panorama nosotros lo podemos ver en el Nuevo Testamento. O sea que el orden tiene que ser con orden de prioridades, porque déjeme mostrarle un panorama parecido al rey Saúl. Por ejemplo, Mateo 12, 43 al 45 dice: ahora bien, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, se va por lugares secos, buscando reposo, pero no lo halla. Y dice: volveré a mi casa de donde salí, y al llegar la halla, note cómo dice, desocupada, barrida y puesta en orden. Note, esa casa había sido desocupada de espíritus inmundos. Había sido barrida o limpiada por el Señor y había sido puesta en orden, pero la casa estaba vacía. O sea que, aunque no estaba desordenada, estaba ordenada, pero el orden de prioridades no estaba ahí. Wow, estaba en orden, pero sin orden de prioridades. Esto llevó a dejar la casa de alguna manera vacía, aunque estaba en orden. Sigamos leyendo lo que dice, porque es tremendo lo que dice, y esto es importante porque esto quiere decir que una persona podría estar en un orden aparente y estar vacío por una falta de prioridades. Entonces va, dice, el espíritu y toma consigo otros 7 peores que él, y habiendo entrado moran ahí, y el estado final de aquel hombre llega a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta generación perversa. O sea que cuando hay un orden, pero sin un orden de prioridades, puede crear una condición a que la persona se vuelva a desordenar. ¿Por qué? Porque aunque está en orden, pero no ha ocupado su casa. Entonces vemos que el orden sin la prioridad de la presencia del Señor no es suficiente. Regresemos al cuadro que hemos estado viendo desde el principio. ¿Cuál es el paso a seguir entonces? Si hay orden, el fruto es que las cosas se ven normales, que se ve un aspecto externo diferente, que las cosas a simple vista se ven bien. Pero el paso a seguir es que debe de ordenar con orden de prioridades, de hacer prioridades. En el orden hay que hacer prioridades. Por ejemplo, el mejor ejemplo para ratificar esto lo podemos ver aquí, en el orden de Dios. O sea que ordenar con orden de prioridades es hacerlo en el orden de Dios. Ahora, ¿cuál es el fruto de esto? Comienza a hacer lo que le agrada al Señor. Comienza a cumplir los propósitos del Señor. Comienza a andar en la voluntad de Dios. Comienza a haber deleite. Hay satisfacción, hay gozo en lo que se hace. Si es una lámpara en medio de la casa, en medio del trabajo, en el lugar donde se mueve. Hay un camino próspero, hay bendición reposando sobre la cabeza de él. ¿Por qué? Porque su casa está llena, porque cuando nos ponemos en el orden establecido por Dios, comienza a haber una satisfacción en nuestro interior. Estamos cumpliendo a lo que el Señor nos ha llamado para esto. Y por eso quiero dar otro ejemplo. Y el ejemplo de otro rey, el cual él mismo declara que era, el mismo Señor declara que era un hombre conforme a su corazón. Y este era el rey David. Dios mismo lo estableció. Fíjese qué tremendo. Quitó a uno que estaba en orden externo, pero sin orden de prioridades, para poner a uno que estaba en orden, pero con orden de prioridades. Y fíjese qué tremendo, que una de sus primeras cosas que él hizo cuando le dieron el reino fue mandar a traer el arca, porque el arca representa la presencia del Señor. Entonces cuando Saúl no se preocupó, no le puso atención, en otras palabras dijo: yo puedo hacer lo que hago sin la presencia del Señor, o sea, por esfuerzo humano. Pero David dijo: no, necesitamos mandar a traer el arca del Señor. O sea que esto no se quedó ahí.
Imagínense, el arca la mandó a su casa, o sea, llevó su presencia a su casa y le consultaba, le preguntaba sus planes, estableció inclusive la alabanza y la adoración a través de 3 frentes, de Jedutún, Emán y Etán. O sea que estamos hablando de alguien que terminó, hermano amado, dándole el lugar a la presencia del Señor, a las cosas del Señor, como el Señor le agrada. De hecho, fue profetizado que en el futuro se reedificaría no el templo de Salomón, que fue hecho de una manera gloriosa y hermosa, sino lo que iba a restaurar era el tabernáculo de David. ¿Por qué? Porque el tabernáculo de David era una prioridad en el corazón de ese hombre. Entonces, esta actitud de darle prioridad a Dios en su vida está descrito de esta manera. Fíjese. Primera de Reyes capítulo 15, versículos del 4 al 5. Pero por amor a David, el Señor su Dios le dio una lámpara en Jerusalén. Ahora, note lo que Dios hace con aquellos hombres que le dan, o aquellas mujeres que le dan la prioridad del Señor en su corazón. Le levantó una lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén. Ahora, note lo que describe de David, porque David había hecho lo recto ante los ojos del Señor. O sea, había hecho lo que Dios ordena. Y miren la parte 2. Y no se había apartado de nada de lo que él le había ordenado durante todos los días de su vida. No solo hizo lo recto, sino que hizo lo recto de acuerdo a la orden, de acuerdo a los mandamientos, de acuerdo a lo que el Señor le dijo. No lo que él pensaba, sino lo que el Señor quería para él. Y dice que el único caso donde él no hizo de acuerdo al ordenado, de acuerdo a la voluntad del Señor, fue en el caso de Urías. Entonces, podemos decir que cuando el orden tiene un orden de prioridades, se comienza a caminar en lo establecido, en lo ordenado por Dios. Y entonces cuando comenzamos a caminar en el orden de Dios, con prioridades ordenadas por Dios, comienzan a hacer o a pasar cosas hermosas. Y se puede ver, hermano, en un creyente, en una familia, se puede ver por esto. Las prioridades en el orden de Dios hacen que entonces una persona comience a tomar decisiones adecuadas. O sea, que cuando una persona toma decisiones fuera de lo que es lo que el Señor quiere, es porque la prioridad no es el Señor. Perdóneme, no se enoje conmigo, porque yo vengo a hacerle un llamado de que necesitamos ordenar nuestras prioridades, porque las prioridades se ven, comienzan a verse en las decisiones que tomamos que son adecuadas. No solo eso, se toman determinaciones precisas. O sea, comienza uno a enmarcar. Por eso la Biblia dice, si separas lo precioso de lo vil, serás mi portavoz, serás mi boca. Entonces comienzan a haber determinaciones de decir, no, esto no está correcto, esto no le agrada al Señor, y comenzamos a caminar en lo que al Señor le agrada. Entonces, cuando las prioridades están en el orden de Dios y comienzan a poner cada cosa en el lugar que corresponde. Esto es importantísimo. ¿Cuántas veces le tiene que decir uno, hermano, no, hermano, eso no está bien? Pero es que yo no lo veo así. No, hermana, pero no está bien. Pero es que yo no lo veo así. Pero cuando comienza a ordenar su vida, aunque esté ordenada con el orden de prioridades del Señor, comienza a colocar la cosa. Puede ser inclusive legítima, pero no necesariamente es el orden. Por ejemplo, ¿no a veces los hijos toman un lugar que no le corresponde? ¿No a veces la esposa o el esposo pueden tomar un lugar que no le corresponde? ¿No a veces el trabajo, el negocio o algo inclusive legítimo toma un lugar que no le corresponde? Pero cuando el orden de prioridades se pone con respecto al orden de Dios, entonces cada cosa toma el lugar que le corresponde. Se aclaran los propósitos. Se aclaran las metas de nuestra vida, la razón
Y obvio que entonces nuestras vidas comienzan a tomar forma. Entonces esa deformación que hay por la falta de orden comienza a desaparecer y comienza a tomar forma en nuestras vidas, porque estamos cumpliendo lo que al Señor le agrada. Se le da el valor que corresponde a cada cosa. Y ante todo, y tal vez una de las cosas, tal vez no lo más importante, hay deleite en lo que hacemos. ¿No ha pasado que en el trabajo le hemos perdido el deleite? Cuando Dios lo ha usado para bendecirnos, o las funciones de casa, o inclusive los privilegios legítimos, o los llamados, o lo que Dios te ha dado a hacer dentro de la casa, que ha entrado en trabajar por inercia y se ha perdido el deleite. ¿Pero por qué se ha perdido el deleite? Porque se perdió la prioridad de las cosas, porque la prioridad siempre debe de ser el Señor. No puede ocupar el primer lugar nada, sino el lugar lo debe de ocupar el Señor. Entonces es hermoso como un creyente con prioridades se ve con determinaciones y decisiones. Entonces podemos ver que cuando el orden de prioridades está ordenado, ¿qué dice la Escritura? Que entonces debemos de ordenar. Entonces cuando el orden de prioridades está ordenado, la Biblia entonces nos lleva a ordenar lo que tenemos que ordenar. Yo no voy a tratar todo, pero fíjese pues, con el orden de prioridades establecido, entonces comenzamos a ordenar algunas cosas que son importantísimas desde la perspectiva de Dios. El problema es que si no están desde la perspectiva de Dios, para Él son importantes, pero para nosotros se pueden volver religiosas. No decimos que no son importantes, pero pueden ser solo religiosas. Y cuando es algo religioso es difícil. Déjeme mostrarle algunas cosas que la Biblia dice que debemos de ordenar. ¿Qué dice la Escritura que debemos de ordenar? Déjeme darle solo algunas cosas. Por ejemplo, la Biblia dice que debemos de ordenar nuestras labores afuera. Proverbios 24-27 dice: ordena tus labores de fuera y tenlas listas para ti en el campo, y después edifica tu casa. Por ejemplo, otra cosa que debemos de ordenar, pero que no me quiero quedar aquí, solo se los quiero presentar algunas. Ordena su camino. Hermano, más esto es importante, porque el camino a veces está bien desordenado, no solamente para el que va, sino para el que viene atrás. Sus hijos están tropezando, sus hijos están lastimándose a causa que no ha ordenado su camino. Las áreas o los tropiezos que se deberían de haber quitado no se han quitado. Entonces nos habla la Biblia que debemos de ordenar el camino. Esto lo dice en el Salmo 50-23: el que ofrece sacrificio de acción de gracias me honra, y al que ordena bien su camino, mire que dice, le mostraré la salvación de Dios. Hay que ordenar tus palabras. Wow. También la Biblia dice que hay que ordenar mis pasos. También hay que ordenar la obra de nuestras manos, lo que estamos haciendo. Tenemos que ordenarlo. Hay que ordenar, guardar el día de reposo, poner en orden los días que le corresponden al Señor, el tiempo. Hermano, eso fue lo que pasó con la parte de Israel del norte. Ellos descuidaron su altar personal, ellos descuidaron su relación. Por eso la Biblia dice que cuando Elías llegó, él tuvo que levantar el altar que estaba destruido y comenzó a ordenarlo. ¿Por qué lo tenía que ordenar? Porque estaba desordenado, y al estar desordenado, hermano amado, ellos comenzaron a desviarse en sus pensamientos y en la manera de adorar y de seguir al Señor. ¿Por qué? Porque había dejado de guardar los días del Señor. Y de último, es que debemos de ordenar la casa. Esto está en Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 1. Este es un versículo famoso. Dice: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y fue a él Isaías ben Amós, el profeta, y le dijo: así dice Jehová, ordena tu casa. O sea que una de las cosas, fíjese, que Dios nos manda es a ordenar nuestra casa. Pero ¿por qué si somos creyentes de años no la ordenamos? Porque el orden de prioridades no está bien.
Está bien desde la perspectiva nuestra, pero no desde la perspectiva que Dios tiene. Pero cuando comenzamos a ordenar nuestra perspectiva con la perspectiva de Dios, comenzamos a ordenar la casa. Ahora, se le ordena a este rey que ordene su casa. Se recuerda que este rey, a Isaías le manda el Señor que le vaya a decir a Ezequías que ordene su casa, porque él va a morir. Pero déjeme mostrarle la escritura para que lo podamos ver. Segunda Reyes capítulo 20 versículo 1. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: así dice el Señor, pon tu casa en orden, porque morirás y no vivirás. Ahora, esto me lleva a hacerme algunas preguntas. ¿Por qué es que hasta el final él va a ordenar su casa? El deseo de Dios es ordenar nuestra casa, pero en el inicio de nuestro camino, cuando lo conocemos a él, o durante la caminata, pero no al final, porque el ordenar la casa hasta el final no te da chance de arreglar algunas cosas, porque no las podemos inclusive supervisar. Cuando las ordenamos desde el principio, nuestra casa, de nuestra caminata, o en la caminata, nos permite poder supervisar lo que estamos ordenando. Pero cuando lo haces al final, no queda manera de poderlo ver. Y también tenemos que tener cuidado, porque se puede ordenar para luego dejarse morir. Por ejemplo, esto fue lo que hizo Ahitofel, ¿se recuerda? Él ordenó su casa y después se fue a ahorcar. Eso no es lo que el Señor quiere. Y esto lo dice en 2 Samuel 17:23, que puso en orden su casa y se ahorcó. Ahora, ¿por qué se ahorcó? Porque tenía un caprichito. Entonces sí la ordenó, pero porque estaba encaprichado. Y como estaba encaprichado, después prácticamente él falleció. Entonces Dios quiere que ordenemos nuestra casa cuando Él nos está hablando, no al final, porque ese fue el problema del profeta Ezequías. Entonces, al ordenar nuestra casa, pues aquí ya vamos, cuando empecé hablando del orden, me quiero concentrar en la casa, pero necesitaba primero ver algunos versículos para ver de dónde viene todo esto. Entonces, al ordenar nuestra casa, llámese familia o llámese iglesia, porque ambas, acuérdense que la iglesia es llamada la familia de Dios. Entonces, cuando tenemos que ordenar nuestra casa, está bien, pastor, ya entendí, hay que ordenar mi casa, hay que ordenar la iglesia, pero ¿en dónde debemos de empezar? Porque esto es muy importante, porque a veces queremos ser ordenados o queremos ordenar las cosas, pero no empezamos donde debemos de empezar. Por ejemplo, el primero que debemos devolver es al Señor. Imagínese que a alguien le falla al Señor, se hizo lo incorrecto y regresa a la iglesia sin haberse puesto en orden con su Padre Celestial. Eso no está correcto. Eso inclusive podría hacerse algo religioso. O imagínese en su trabajo, usted vino y ofendió a su patrón y se fue del trabajo y regresa al trabajo sin haber hablado con él antes de regresar. Tampoco no es correcto. Lo correcto es hablar primero con él. O llámese la iglesia. Se fue de la iglesia y por X o Y razón y después quiere regresar. Y lo único que hace es regresar y hubo problemas entre el pastor o entre el liderazgo y solo regresó y dejó las cosas así. No, no es la manera. Pues entonces, al ordenar nuestra casa, nuestra familia, la iglesia, ¿en dónde empezamos? Entonces lo primero que tenemos que hacer es volvernos al Padre Celestial. Si queremos una restauración completa, tiene que ser en el orden de Dios, porque no solo es importante que haya un orden de prioridades, sino cómo ordenarnos y de dónde empezar y cómo hacerlo. Por ejemplo, así lo dice su palabra. Por ejemplo, en Jeremías 4:1 dice, el Señor afirma, si te quieres volver Israel, Israel es su hijo, es a mí a quien debes volverte. Se empieza con él. Las cuentas se arreglan, en este caso, con el padre de familia. Si es un hijo, con el padre de familia. Ahí así empieza. Si es un empleado, con el jefe. Si es la iglesia, es con el pastor o en este caso con las personas indicadas. Déjenme darle un pequeño ejemplo de esto. Ejemplo, el hijo pródigo, cuando ordenó su camino, cuando él volvió en sí,
Él empezó donde debe de empezar. ¿Dónde empezó? Con su padre. Esto es muy importante porque muchos hijos con problemas arreglan el asunto solo con su mamá. No es el orden bíblico. Se pudo haber, está haciendo una función de ordenar, hablándole a su mamá o hablándole a su hermano. No. Tiene que empezar con el padre porque él es la autoridad. Ahí empieza. Ahora, ¿qué pasa si solo regresa y no habla con el padre? Está menoscabando la autoridad. Y esto no es bíblico. Debe de empezar donde tiene que empezar. Por ejemplo, el caso del hijo pródigo. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Y levantándose fue a su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Ahora, note esto, hermano amado. Si va con la madre, no se da el proceso que aparece acá. Si va con el hermano, no se da el proceso. Es más, tal vez el hermano ni lo hubiera recibido. El problema de nosotros es que cuando queremos ordenar las cosas, vamos a donde no tenemos que ir. Tenemos que ir a donde debemos de ir, a donde está la autoridad, a donde corresponde. Ahora, si el hijo no arregla esto de la manera correcta, es muy probable que no hubiera habido una reivindicación completa, sí una reconciliación. El padre lo dejó, pues ni modo, llegó a la casa, ahí está. Pero no una reivindicación desde la perspectiva bíblica. Esta forma de ordenar su camino de regreso a casa lo habilitó para lo siguiente, porque entonces ahora dice Lucas capítulo 15 versículos 22 al 23, pero el padre dijo a sus siervos: pronto traed la mejor ropa y vestidlo. Si él arregla tal vez con su madre, si él arregla tal vez con su hermano, el regresar y el reconciliarse, tal vez no se da esto. Pero la reivindicación, yendo al orden indicado, yendo a donde corresponde, trae esto. Entonces trae una vestidura. Porque esto es el logo. En el logo hay un manto, hay una vestidura. Y poner anillo, porque como el padre tiene la autoridad, el pastor tiene la autoridad, el padre tiene la autoridad, el patrón tiene la autoridad. Entonces nosotros debemos de ir. Y hermano, yo estoy hablando todo esto porque uno de los pensamientos que venía a mi corazón es: ¿cuántos miembros de la iglesia se van a otra congregación, tuvieron problemas en la iglesia donde están, y tal vez con el pastor o tal vez con la pastora, y se van a otra iglesia y empiezan de nuevo? El Señor lo restaura, pero nunca arreglan lo que tienen que arreglar. O tal vez regresaron y nunca hablaron, solamente comenzaron a congregarse nuevamente. Y por eso es que no te has sentido ubicado, porque la vestidura viene cuando se hace en el orden, viene del Padre, porque el Padre tiene la autoridad. Entonces viene vestido. Tal vez por eso es que no te han dado anillo, tal vez por eso es que no te han dado sandalias. Y comienzas a aflojar en el camino, comienzas a batallar en el camino. Pero si lo haces en el orden de Dios, entonces va a haber fiesta. Si se arruinó la relación con tu padre espiritual y quieres regresar, hazlo bien. Ve con tu padre y pide perdón si es que necesitas perdón, o arregle las cosas. Porque tal vez, no, es que él no me va a recibir. ¿Quién dice? Si es un siervo de Dios, él va a hacer lo que la Biblia dice, lo que hizo el padre. Él acortó la distancia. El hijo pródigo venía por aquí y no dejó el padre que llegara hasta acá, sino el padre lo acortó. Cuando hay arrepentimiento, acortó la distancia, y entonces el padre lo vio en el camino. El Señor te va a ver en el camino, el pastor te va a ver en el camino, tu padre biológico te va a ver en el camino. Pero lo importante es que arregles, porque de ahí viene la reivindicación, una habilitación de vestido, una habilitación de anillo y de sandalias. Puedes inclusive estar comiendo en la mesa, pero no has arreglado lo que el Señor quiere que arregles.
Entonces hay que arreglar las cosas como se deben de arreglar. Fíjese, el mismo alefato. Cuando la Biblia habla de alefato o cuando se oye la palabra alefato, ¿qué es la diferencia entre alefato y alfabeto? El alfabeto tiene sus vocales y el alefato solo tiene sus consonantes. El mismo alefato hebreo nos declara esta verdad que yo le estoy hablando, ¿dónde empieza todo? Usted sabe, hermano amado, que estamos en el año del Atao. Este año es el año 22 y el alefato hebreo tiene 22 letras. Y el Señor mismo dice que Él es el alfa y la omega. Él es el principio y el fin. O sea que estamos hablando de un orden. Déjeme mostrarle. Por ejemplo, esto es importante. Aquí puede ver usted, por ejemplo, una primera pantalla donde la primera letra, la Aleph, hablando del hebreo, es una cabeza. Y la última letra es la letra Tab. Entonces él dice, yo soy, dice, la Aleph y la Tab. O yo soy el alfa y la omega. En griego sería el alfa y la omega. Pero cuando va a la versión pechita, que es la versión aramea, el Señor habla de esto. Está diciendo, yo soy el principio y yo soy el fin. Entonces, pero no puedes llegar a un principio si no empiezas por el fin, definitivamente. Entonces, cuando vemos, hermano amado, la versión pechita, mire qué tremendo. Y me dijo, yo soy el Aleph y la Tau. O sea que Él es el principio y Él es el fin. Y el que tenga sed, le daré gratuitamente de las aguas de vida. Ahora, note esto. Cuando alguien empieza por la Aleph y por la Tau, por lo que es el principio y por lo que es el fin, lo que va a venir sobre él es agua, fuentes de agua viva. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? Porque Él es el principio y el fin. Y cuando comienzas a ver, porque lo estamos haciendo desde la perspectiva de que Él es donde se debe de empezar. El Padre Celestial. Acuérdense que estoy hablando de ordenar la casa, no estoy hablando de ordenar los pasos, de ordenar el camino, de ordenar nada de eso. No, estoy centrándome en ordenar la casa. Si queremos ordenar la casa, tenemos que empezar, en este caso, por el Padre, porque esa es la perspectiva bíblica. Y si estamos hablando de un padre espiritual, empieza con el pastor y después ve con los demás. Si estamos hablando de un hogar, empieza con el padre. Perdóneme, hermano, nosotros tenemos esa costumbre. Los hijos y las hijas se reconcilian con mamá y papá. Con mamá, pero no se reconcilian con papá. Pero la Biblia dice que hay generación que no puede, hay generación que maldice a su padre y no puede bendecir a su madre. ¿Por qué es que no puede bendecir a su madre? Porque no ha arreglado las cosas con su padre. Ahora, fíjese pues. Se recuerda, la letra, el alefato tiene 22 letras. ¿Y cómo empieza? ¿Cómo empieza? Mire, cuando hablamos en el alefato hebreo, la primera letra es la Aleph. Aquí lo puede ver. Déjeme mostrárselo acá. ¿Usted puede ver aquí dos letras? La Beit y la Aleph. Pero cuando va a la palabra Padre se escribe con la Aleph y la Beit. Av. La palabra Padre es Av, que significa Padre. O sea que ¿cómo se empieza? Aún en el hebreo. ¿Cómo empieza el hebreo? Empieza con el Padre. O sea, ¿cómo se empieza un caminar? Porque la primera letra es Aleph, que es líder, es padre, es cabeza. Y la segunda palabra, Beit, es hogar o es casa, es familia. Entonces, para empezar, o sea, la primera palabra que si va a un diccionario Strong, la primera palabra que aparece en el diccionario Strong, o la primera palabra es padre, que la palabra es Ab. O sea, aún el diccionario nos dice que empieza con el Padre, porque está empezando con la palabra Ab, empieza con el Padre. El alefato empieza con el Padre diciendo, va a haber una historia nueva, va a haber una historia para llegar a un fin que es el Señor. Pero se debe de empezar con el Padre, ya sea con el Padre espiritual, ya sea con el Padre de casa, ya sea con la persona que de alguna manera es donde se rompió la relación.
Hermano, si te has apartado, si te has alejado, has andado de iglesia en iglesia, has andado de camino en camino, tal vez el Señor lo que quiere es llevarte de vuelta al lugar de donde veniste. Por eso es que no logras asentar tus pies. Por eso es que, hermano amado, no logras ubicarte. ¿Por qué? Porque no tienes anillo, porque no tienes sandalias, porque no tienes vestidura. Y Dios te quiere llevar de vuelta. Pero el orgullo es el que a veces no nos permite regresar. Pero eso no es lo que el Señor quiere. Tenemos que humillarnos. Tenemos que decirle al Señor que nos ayude. Tenemos que pedirle al Señor su misericordia. Ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que hacerlo. Quiero hacer un resumen. Entonces el desorden, su fruto es confusión, tinieblas, pérdidas, caos, y hay una deformación. Ahora, ¿cuál es el paso que tenemos que seguir? Volvernos al Señor para que nos ordene. Ahora, cuando hay un orden, el fruto va a ver que las cosas comienzan a volverse normales. Cambia el aspecto externo, o inclusive el testimonio. Pero no significa que el que haya orden no significa que hayan prioridades. Entonces el paso a seguir es ordenar mi vida con orden de prioridades. Ahora, cuando comienzo a someter mi vida en el orden de Dios, entonces lo que pasa es que el fruto que viene a darse es que comienzo a agradar al Señor como lo hizo David. David comenzó a caminar en lo ordenado por Dios. Se comienzan a cumplir los propósitos que el Señor tiene para mi vida. Se comienza a caminar y a andar en la voluntad de Dios. Hay deleite. Hermano, así dice la Biblia. Yo me gocé con los que decían: a la casa del Señor iremos. Cuando vamos a su casa debe de haber deleite, debe de haber gozo, debe de haber alegría. Pero ¿por qué se ha perdido? ¿Por qué vas empujado a la casa del Señor cuando debe de haber satisfacción? Si es una lámpara en medio de la familia, ¿no será que tu lámpara se ha apagado porque estaba en orden, pero dejó de estar en orden? Porque acuérdese que aunque estaba ordenada, barrida la casa, acuérdese, no había orden de prioridades. Y el enemigo comenzó a molestar como lo hizo con Saúl. El enemigo, usted sabe que él batalló mucho con espíritu. De hecho, por eso es que David fue contratado. Porque batallaba, porque su vida era un desorden. Entonces el Señor nos quiere llevar a que ordenemos. A que ordenemos. Ordenando el orden y el desorden. Y me enfoqué en la casa, en las cosas que debemos de ordenar en la casa. ¿Y dónde debemos de empezar? Debemos de empezar con nuestro Padre. Llámese Padre Celestial, llámese Padre Espiritual o llámese Padre Biológico. Pero es que, no, arreglémoslo. Porque solamente de esa manera se da anillo, vestidura y sandalias. ¿Por qué vas a andar vagando? Por el orgullo de no querer ordenar las cosas. No, Dios no te mandó para vagar. El caso de Caín, Caín prefirió vagar en una tierra en desorden, porque no quiso ordenar las cosas con Dios. Dios le preguntó qué estaba pasando. La idea de Dios no era juzgarlo, acusarlo, sino la idea de Dios era restaurarlo. Estaba en desorden, sus sentimientos, sus pensamientos, pero él mismo tenía un desorden hacia la autoridad. No se quiso volver a su padre. ¿Para qué fue lo que pasó? Su vida se deformó, su vida se distorsionó. Entonces, amado hermano, yo hoy te hago un llamado. Especialmente estoy hablando a aquellos que se han desordenado o que están en orden, pero que no han ordenado sus prioridades o que no han ordenado las cosas con su Padre, para que regreses y seas restablecido como Dios manda. Quiero hacer una oración y pedirle al Señor
que nos ayude. Amado Padre, estamos hoy delante de tu presencia. Señor, te pedimos perdón. Te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón, Señor, si a causa de nuestro orgullo, a causa, Señor, de nuestra falta de orden, a falta de nuestro desorden, no hemos hecho las cosas como te agradan y ha habido vacíez en nuestro corazón. Pero hoy te suplicamos, por favor, aquellos que nos están viendo, que les ayudes a regresar a casa. Que les ayudes a volverse y a ir a la autoridad que corresponde y arreglar su vida para que sea puesta vestidura, sea puesto anillo, sea puesto calzado y los coloques nuevamente dentro de tu casa para que haya fiesta. Y ese luto y esa alegría que se lleva por mucho tiempo sea desarraigado en el nombre de Jesús. Por favor, mira a aquellos que nos están escuchando, que sus vidas se puedan poner en el orden, reordenar sus pasos con el orden tuyo. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, y te damos gracias. Amén. Que el Señor me lo bendiga. Ha sido un placer, una alegría haber podido compartir con usted estos pensamientos. Espero haya sido de bendición para usted y su casa y su familia. Que el Señor me los bendiga y bendiga a la red ministerial. Amén.